La mayoría de las personas pasan toda su vida haciendo lo que otros esperan que hagan. Pero, ¿y si eso es exactamente lo que te está frenando? El Dr. Wayne Dyer, un maestro espiritual de renombre mundial, dedicó su vida a alentarnos a abrazar nuestra individualidad y seguir ese llamado interior que solo nosotros podemos escuchar. Él enseñó que cuando tienes el valor de vivir tu verdad, no solo cambias tu propia vida, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. En el video de hoy vamos a profundizar en las poderosas enseñanzas de Wayne Dyer para mostrarte cómo liberarte del rebaño puede transformar tu vida para siempre. Un agradecimiento especial a Hay House por asociarse con nosotros para lanzar este video exclusivamente aquí en mi canal de YouTube. Si has estado aquí antes, deja un hashtag creer en los comentarios abajo para que pueda destacarte aquí en un futuro video. Y si eres nuevo, bienvenido a Nación Creer, el único canal que te ayuda a creer en ti mismo diariamente, un video a la vez. ¡Creer! Dr. Dyer, cada semana hemos estado hablando sobre algunas de tus ideas más interesantes, y recientemente me impactó algo que escribiste en tu último libro, Sabiduría Cotidiana. Dices que si vas a seguir tu felicidad y hacer una diferencia en el mundo, pronto aprenderás que no puedes seguir al rebaño. Entonces, ¿puedes contarme más sobre esto? ¿Por qué convertirnos en nuestro propio yo único es nuestro mayor llamado o no lo es? Bueno, ciertamente eso es en lo que estoy trabajando ahora mismo y escribiendo un libro sobre la inspiración, tu llamado definitivo que estará disponible en aproximadamente un año. Pero siempre he creído que si sigues al rebaño, al final acabarás pisando la mierda, porque el rebaño, bueno, deja un montón de cosas por ahí, y tus zapatos, pues, huelen mal todo el tiempo. Tu vida simplemente no funciona. Y muy a menudo es porque no estás prestando atención al espíritu interior que te dice con exactitud cuál es tu propósito aquí, por qué estás aquí y por qué te manifestaste. Yo estaba en Filadelfia haciendo un programa allí para QVC y recibí una invitación para ir al Museo de Arte allí en Filadelfia, el Museo de Arte. Tienen una durante 3 meses, hasta el 15 de mayo están presentando una exposición de Salvador Dalí y es la exposición de Dalí más extensa, jamás traída a los Estados Unidos y se agotó por completo. No podía creerlo. De febrero a marzo, alguien me había conseguido estas entradas especiales, y me dirigí y pasé unas 3 horas recorriendo las 7 u 8 salas, todas llenas de pinturas de este muy famoso artista español, que murió en 1800 o 1989, y me quedé realmente impresionado. No me impresionó tanto, no me impactó tanto su obra de arte, como me impactó su historia de vida, y era un hombre que había llegado a este mundo. Él tenía esta gran capacidad para la pintura. Era un talento que traía consigo, que ya poseía al llegar aquí. Y sin embargo, tenía un padre que era muy insistente en que no debía pintar, y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para disuadirlo de eso. Ya sabes, lo ridiculizó, le dijo que nunca más le hablaría, que lo desheredaría, que no tendría absolutamente nada que ver con él si continuaba con esta pintura. Y pensaba si este artista, te guste o no te guste su arte, y parte de su obra es realmente fenomenal, porque se convirtió en un gran activista allá por la década de los años 30, durante la Revolución Española. ¿Sabes? La guerra civil en España con Franco y todo eso. Él tomó partido allí, poniéndose del lado de la gente, y realmente su pintura lo reflejó. Luego, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, algunas de sus obras más famosas fueron las pinturas antinazis, anti-Hitler, el tipo de creaciones que realmente expresaban en el arte la profunda rabia que sentía por lo que estaba sucediendo en Europa y en todo el mundo con, ya sabes, con el crecimiento de este tipo de totalitarismo y demás. Y pensaba que debo haber visto 500 o 600 de sus pinturas, esculturas y obras de arte. Y si hubiera escuchado a su padre, si hubiera escuchado a otra persona y hecho lo que la mayoría o lo que todos los demás, lo que le decían que hiciera, entonces no tendríamos esta gran obra de arte para contemplar. Y luego empecé a pensar en casi todo el gran trabajo que ha aparecido en la historia del hombre, ya sea arte o composiciones musicales o grandes edificios, y muchos de nuestros increíbles, escritos y así sucesivamente, e incluyendo mi propia vida. Quiero decir, mucha gente me dijo que no puedes ganarte la vida escribiendo, y deberías buscarte un trabajo de verdad. De hecho, mi propia madre, que cumplirá 90 en su próximo cumpleaños, sigue preguntándome cuándo voy a conseguir un trabajo, y tengo 64 años. Pero siempre ha habido algo muy dentro de mí, una voz interior que me dice, esto es para lo que estás aquí y lo que debes hacer, y no puedes lograrlo si trabajas para otra persona. He sentido y he dicho muchas veces que nunca tendrás libertad completa y total mientras estés trabajando para alguien más. Es decir, es como que hay un elemento de saber que estás a cargo de tu propio destino, y que tú fijas tu propio horario, y te vistes como quieres vestirte, y te presentas como quieres, y que todos tenemos la capacidad dentro de nosotros para hacerlo. Y muchos, claro, no optan por eso y pueden ser felices siendo empleados y siendo dirigidos por otras personas. Pero las personas verdaderamente creativas que hay en el mundo, que han hecho grandes aportaciones a este mundo, son aquellas que han escuchado esa voz interior y han dicho, mira, ¿sabes una cosa? Voy a pintar de todos modos,
Y resulta que Salvador Dalí pasó muchísimos años distanciado de su padre, ni siquiera le hablaba, y gran parte de su ira hacia su padre se vio reflejada en sus primeras pinturas, allá por los años 20 y principios de los 30. Así que creo que hay algo realmente importante que decir sobre escuchar aquello para lo que sabes que estás aquí. Eso es lo que yo llamo estar en espíritu o inspirado. Y cuando estás inspirado, todo parece funcionar para ti y no estás haciendo lo que otras personas te han dictado. Está bien. ¡Wow! Siempre tienes el ejemplo perfecto de lo que estoy pidiendo. Ocurrió la semana pasada en verano y fue hace solo un par de semanas, y siempre soy consciente de las personas que tienen. Siempre me ha intrigado en mis charlas la gente que realmente llega a la cima en cualquier campo, ya sea atletismo, o sea deporte, o sea arte, o sea composición o cualquier cosa. No hace ninguna diferencia lo que pueda hacer. La gente que es considerada la más. Ellos a menudo te dirán que tenían un llamado muy profundo dentro de sí mismos, y lo escucharon aunque otras personas intentaron disuadirlos. No puedo decirte cuántas personas cuando yo estaba. Saqué una D en un trabajo de un profesor que tuve en la Universidad Estatal de Wayne cuando era un estudiante de primer año. Tenía 22 años, ya había pasado 4 años en el servicio en el extranjero y había estado por todo el mundo, y regresé y estaba comenzando como estudiante de primer año en la universidad. Y el nombre de mi profesor de inglés de primer año era Joachim Rees. No sé si él está todavía. Ahora eternizado para siempre en la radio, Pero él me puso, pobre tipo. Recibí una D en un trabajo que yo había, redactado sobre la Revolución Húngara con János Kadar y todo eso, allá por 1957. Y la razón por la que saqué la D fue porque él dijo que la calidad de la escritura era demasiado buena para un estudiante de primer año de inglés. Debes haber plagiado esto. No puedo encontrar dónde está, pero no acepto que tú pudieras haber escrito esto. Y yo, para entonces, él ni siquiera sabía que ya había escrito una novela y unas 150 ensayos y, ya sabes, que escribía desde niño. entonces su baja expectativa de ti es realmente lo que intentó usar para retenerte. Exactamente. Y si le hubiera hecho caso y me hubieran dicho que no podía ser escritor o que no lo iba a lograr. Incluso puedo recordar que mucho más joven me dijeron que no debería pasar tanto tiempo leyendo y escribiendo y que debería estar allá afuera haciendo otras cosas. Pero tienes que escuchar esa voz interior. Bueno, Dr. Dyer, ya tenemos todas las líneas ocupadas. Pronto nos iremos a una pausa comercial. Y tan pronto como volvamos, estaremos escuchando a nuestro siguiente oyente, Brian, desde Seattle, Washington. Entonces, Dr. Dyer, ¿quiere darnos un pequeño resumen sobre esta discusión sobre ser su verdadero yo antes de que hagamos una pausa? Creo que ya sabes, la conclusión está realmente en entender la palabra inspirado. Si quieres estar inspirado en tu vida y vivir una vida inspirada, he estado escribiendo sobre esto todos los días durante los últimos 3 o 4 meses aquí en Maui. Y es una de las mejores escrituras que he hecho y es en gran parte porque he estado permitiendo que fluya a través de mí en lugar de atribuirme el mérito. Y sabes que si quieres inspirarte, entonces tienes que moverte en el espíritu, y moverte en espíritu significa permitir que esa parte de ti que es invisible sea la fuerza guía en tu vida. Gracias, perfecto, Dr. Dyer. Vamos directamente a las llamadas ahora mismo. Tenemos a Brian esperando en la línea desde Seattle, Washington. Brian, ¿qué puede hacer el Dr. Dyer por usted hoy? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Dr. Dyer, por tomar mi llamada. Y solo quería decirle que realmente he leído todo lo que ha escrito. Creo que muchísimas veces he disfrutado muchísimo de sus programas, de sus charlas, de sus filosofías. Y estoy haciendo todo lo posible para seguir esas enseñanzas y elevar mi propia conciencia. Bueno, muchísimas gracias, Brian. Te lo agradezco mucho. En este momento, he estado estudiando actuación durante unos 14 años. Tengo 2 títulos y fui a Nueva York, donde trabajé en el teatro. Pero mi verdadera pasión siempre ha sido el cine y la televisión, y paralelamente he estado explorando, ya sabes, niveles superiores de conciencia en mi propia vida espiritual. Y la gran pregunta que me hago ahora es esta. Abandoné Nueva York porque no encontraba allí la tranquilidad que buscaba para mi estilo de vida. ¿No es así? Volví a Seattle para decidir ahora si me voy a ir a Los Ángeles. Y de verdad, ya sabes, donde está todo el cine y la televisión. Pero ahora me encuentro ante esta gran interrogante personal. ¿Realmente me estoy dedicando al mundo del cine y la televisión porque siento que es mi verdadera vocación? ¿O lo hago porque mi ego me susurra que solo así, finalmente, lograré sentir que he conseguido algo verdaderamente importante, algo realmente especial en mi existencia? Creo que mi pregunta es que realmente estoy luchando con saber, con mi vida espiritual, y si este deseo es más para el ego
o para mi viaje de toda la vida. Y mientras he estudiado actuación, he descubierto que, ¿sabes? Realmente amo el teatro, amo este trabajo. ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir absolutamente mejor, Brian? Lo mejor absoluto, como cuando te sientes más cerca de un propósito, de Dios, del alma, de vivir lo que viniste a hacer aquí. ¿Qué momentos de tu vida puedes decir que definen eso? Yo diría que principalmente cuando hablo, de hecho, no lo que escriben otras personas, no lo que me dan los escritores, no los guiones. Es casi como cuando hacemos una sesión de preguntas y respuestas después de una obra. Y la gente me pregunta sobre esto y aquello, o la otra cosa. Y hay una parte de mí que cobra vida, que es muy... No sé, es que... Esa es la dicha que uno siente. Es cuando no te están guionizando y cuando estás creando tu propio guión de forma extemporánea. ¿Es así? Me parece que tu verdadera pasión es enseñar y querer. Siempre digo en mi libro El poder de la intención que se trata de desear para los demás mucho más de lo que lo deseas para ti mismo. Sea lo que sea que anheles para ti, eso es, ya sabes. Los elogios que vienen con el acto de la buena sensación, la capacidad de poder hacer la película y todo eso. Quererlo para los demás más de lo que lo quieres para ti mismo. Quiero decir, lo deseas desesperadamente para los demás. Y así es como suena. Me parece que eres un maestro nato, y eso es lo que deberías estar haciendo, quizás iniciando tus propios talleres o creando tu propia escuela de actuación o entregándote por completo. Y en el proceso de hacer todo eso, no importa cómo lo hagas, ya sea a través de una universidad o mediante tus propios impulsos internos, sean cuales sean, te encontrarás siendo guiado a hacer aquello para lo que tú estabas destinado a hacerlo, ya sea en Los Ángeles. Y siempre he creído que la geografía no hace diferencia, y el dinero no hace diferencia. Nunca se trata de esas cosas. Se trata de tener una interconexión tan poderosa y una intención espiritual tan fuerte que no puede hacer otra cosa que manifestarse. Así que no se trata tanto de que yo persiga el trabajo para mí y los elogios para mí, porque eso siempre me confundía. ¿Cómo podría ayudar a alguien más a entrar en una película o hacer el tipo de trabajo que hicieron? Ahí es donde quieres quedarte con eso. Así es como hago mi escritura, por cierto. Cuando escribo, no lo hago para mí. No escribo por el dinero. No escribo por una posición en la lista de los más vendidos. No escribo por nada de eso. Escribo porque puedo imaginar a otra persona ahí fuera, leyendo estas palabras y siendo profundamente afectada por ellas. Y quiero esa dicha que siento, que deseo para mí, para ellos incluso más de lo que la deseo para mí. Y eso es, creo, lo que marca el éxito de prácticamente todo. Gracias, Brian. Gracias. Dios te bendiga, amigo mío. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias. Ahora nos dirigimos a Ryan en la ciudad de Nueva York. Ryan, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué preguntas tiene para nosotros? Es un placer poder hablar con ustedes dos. Hola. ¿Dejaron a Brian atrás? Él los acaba de dejar a ustedes. Lo hicimos. Justo. Él acaba de salir de Nueva York. Tal vez vayas a Seattle. Puedes cambiar de lugar. Eso fue realmente una gran llamada, pero escucha, he estado escuchando el seminario que hiciste con el señor Chopra hace unos años, donde diste una conferencia, él dio una y luego lo seguiste con una conversación. Y, en un momento dado, mientras se hablaba sobre la meditación y la manifestación, Deepak tocó el tema de lo que es el bien y el mal, y cómo son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Y cómo, para poder entrar en esa zona donde la manifestación se vuelve automática, uno debe estar más allá del bien y del mal, ¿verdad? Fuera de eso, y donde uno no está juzgando. Y entiendo de dónde viene. Quiero decir, he luchado mucho con eso, en mi propia fe personal, pero, ¿sabes? Hoy uno se encuentra con estos ejemplos, como hoy, por ejemplo, me encontré con un pequeño fragmento en un libro sobre el KKK donde se mencionaban algunas de sus prácticas, linchamientos, quemas, castración, etc. Y cuando escuchas algo así, es bastante difícil, y uno se pregunta, y mi pregunta para ti es, ¿cómo podemos realmente ir más allá del bien y del mal cuando cosas así, esas cosas tan horribles, una cosa es si, sabes, es una muerte rápida e indolora, es fácil ver cómo manejas, cómo lidias con un holocausto, ¿verdad? Es una cosa así, ya sabes, mueres mientras duermes, es fácil ver el bien y el mal, y luego salir y observar, es casi como si él estuviera hablando de una manera tipo, el poder de la hora, solo siendo el observador, y ya sabes, ¿cómo lidias con eso, Wayne? Bueno, te diré cómo lo manejo, Ryan. ¿Es Ryan? ¿Sí? ¿Sí? Mi manera de abordarlo es, no creo que exista algo llamado mal. Pienso que hay una única fuerza en el universo. Existe un solo poder en todo el universo, y ese poder es, sin duda, el poder del bien. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y todo lo que Dios creó era bueno. Está directamente en la Torá, está directamente en el Génesis. Y si todo lo que Dios fue creado por Dios, y todo lo que Dios creó era bueno, entonces ¿cómo explicamos el mal? Y solo podemos explicar el mal diciendo que cuando llegamos a este mundo desde el mundo del espíritu, desde la creación, llegamos como buenos, y luego adoptamos algo llamado ego donde apartamos a Dios. ¿Sabes? El ego, el edging God out.
Y al asumir este ego en nosotros, tanto a nivel individual como colectivo, tuvimos una importante elección. Y creo que esa es, en verdad, la elección de la que estoy hablando en este momento. Y esa es la elección de o bien conectar con el espíritu o de alejarnos completamente de él. Y en el proceso, y cualquier cosa que se aleje de Dios, cualquier cosa que se aleje de nuestra fuente, del espíritu, de la bondad, de la belleza, de la perfección, de la inclusión de todos y todas estas, lo que yo llamo las caras de la intención, cada vez que nos alejamos de eso tenemos lo que llamamos maldad, tenemos un desprecio por los demás, tenemos la exclusión de los demás, tenemos odio, tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos estrés, y así sucesivamente. Y si puedes tomar a cualquiera que se aleja de la fuente en esa única dirección y hacer que dé un giro de 180 grados y regrese a la fuente, descubrirás que el mal se convierte en bien, y eso es lo que la oración de San Francisco realmente nos enseña. Donde haya odio, dijo él, permítanme llevar el amor. En otras palabras, ¿dónde? Permítanme traer a la presencia de esta energía que se está alejando de Dios algo que es Dios, y no solo la anularé, sino que la transformaré. Y el ejemplo, por supuesto, el ejemplo más famoso, es que cuando estás en una habitación de oscuridad, que es realmente una habitación de energía muy baja y muy lenta, y traes luz a la presencia de esa oscuridad, no solo te deshaces de la oscuridad, sino que conviertes la oscuridad en luz, y podemos convertir el odio en amor trayendo amor a su presencia. Es lo que Francisco dijo cuando rezaba, ¿sabes?, en sus oraciones. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sí, si quiero decir, ¿es este un punto de diferenciación en tu opinión con, digamos, el más oriental tipo de, ya sabes, budista todo abarcador? ¿Ves a lo que voy? Sí, entiendo a lo que vas, pero yo simplemente no puedo aceptar la idea de que el mal exista en el mundo y que el infierno exista en el mundo. Simplemente no tiene sentido para mí cuando entendemos el hecho de que todos venimos de la misma fuente que no excluye a nadie y es una fuente de amor. Todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar, ¿sabes? Y cuando cambias la forma en que ves las cosas que ves sí cambian. Y yo, así es como lo veo y confío. Bueno, déjame decirte. He visto eso en los últimos 2 meses. Con mi trabajo, por cierto. De hecho, acabo de empezar a ver tu material en los últimos meses y me ha parecido muy interesante. Un placer hablar contigo, Ryan. Muchas gracias, Ryan. Bueno, tenemos a Lori en la línea. La afortunada Lori. Nos llama desde Boca Ratón, Florida. Lori, ¿estás con nosotros? Doctor Wayne Dyer, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. ¿Tú qué tal? ¡Qué bien! Es una bendición poder hablar contigo. Quería darte las gracias por Boca Ratón, donde tengo mi casa. Soy tu vecina. Siempre estoy esperando encontrarte por aquí. Bueno, hoy tendrías que esperar un buen rato. En este momento estoy en Maui. Lo sé. Primero quiero agradecerte. Realmente me ayudaste mucho. Y he leído todos tus libros y realmente me ayudaste y ayudaste a muchas personas. Pero mi pregunta es, estoy un poco atascado ahora. Siento que cuando estoy en sintonía con mi espíritu y escucho mi voz interior, tengo muchísima energía y me siento muy positiva y cosas maravillosas me suceden. Pero a veces siento que, por ser sensible y abierta a las personas, también puede hacerme daño, porque creo que sé lo que la gente está pensando, y su energía negativa a veces me deprime y un poco demasiado fácilmente. Permítame responder a eso en primer lugar, porque creo que eso es una ilusión. La baja energía de ninguna persona puede realmente deprimirte. Una energía superior es una energía que anula por completo la energía inferior. La energía inferior no es algo que sea capaz de hacer descender la energía superior. La verdadera razón por la que te sientes mal cuando estás rodeado de personas con baja energía es porque te unes a ellas en cualquier tipo de energía que estén manifestando. En otras palabras, si alguien se enoja contigo y tú le respondes con esa misma ira, empezaste con una emoción de muy baja energía, algo que llamamos ira, y luego la multiplicaste y la multiplicaste y la multiplicaste, encontrando una forma de hacerla cada vez más grande al reaccionar con esa misma ira. Por otro lado, si tuvieras a alguien que te respondiera con enojo, o que te trajera su ira, y tú le respondieras con amabilidad o con amor, y simplemente no te permitieras descender a ese tipo de niveles, descubrirías que no solo no te sentirías afectado negativamente, sino que la energía de la otra persona se elevaría. El ejemplo que siempre doy es que, imagina a Jesús y a alguien diciéndole, ¿sabes? Quiero que vayas allí y quiero que hables con todos esos ladrones. Y Jesús diciendo, bueno, no puedo ir con esos ladrones porque me desaniman, me intentan robar la cartera, quieren robarme la billetera, me quieren quitar mis sandalias. Es bastante ridículo porque todo el mundo sabe que cuando alguien con una conciencia tan sumamente elevada entrara en una guarida de ladrones, esa gente ni siquiera sería capaz de pensar en robar o en formas de robar. Lo mismo ocurría al tratar con prostitutas, y lo mismo con tantas de las historias en la Biblia sobre esta conciencia, es que él siempre elevaba a las personas que lo rodeaban. Incluso cuando estaba en una cruz y las dos personas junto a él estaban experimentando, siendo,
crucificadas también, su presencia les trajo paz a ellas en lugar de Él uniéndose a ellas en su dolor. Entonces, en primer lugar, no pienses que estás en una posición donde personas con menor energía te puedan afectar. Simplemente rehúsa unirte a ellos en ese tipo de energía. Bueno, continúa. ¿Qué más? Entendido. Sí, lo capto. Y también son familiares, a quienes veo todos los días. Entonces, si son familiares que sienten que son un poco más negativos que yo, y no quiero cargar con esa negatividad, ¿cómo hago eso? Por lo que dices, probablemente está dentro de mí y necesito. Te recomendaría que adquieras El poder de la intención y leas el capítulo 9. Y el título de ese capítulo es Mi intención es ser auténtico y pacífico con todos mis parientes, porque creo que, más que cualquier otra cosa, la gente se complica muchísimo, psicológica y espiritualmente por las personas con las que están relacionados. ¿Sabes? Siempre he dicho que algún día escribiré un libro, lo titularé Tus amigos son la forma de Dios de disculparse por tus parientes, ¿sabes? Es como que cuando tienes a personas que están relacionadas contigo, muy a menudo ellos creen que por su ADN o simplemente porque comparten los mismos cromosomas contigo, eso les da el derecho a decirte lo que tienes que hacer. A ser críticos contigo, a dirigir negatividad hacia tu persona, a mostrarse hostiles, a hacer, ya sabes, todas esas clases de cosas, cuando en realidad no tiene por qué ser así en absoluto. Si tan solo pudieras hacer lo que le comenté a Ryan hace un momento, es la paz que deseas para ti mismo, que es precisamente lo que anhelas. Tú quieres la tranquilidad, la alegría y la dicha interna. Deséala también para tus seres queridos. Aquellas personas, especialmente con las que es más complicado lidiar, desea esa paz para ellos, mucho más de lo que la deseas para ti mismo. Así, la próxima vez que vayas a encontrarte con una suegra, o una hermana, o un hijo, o un nieto, o quien sea, entra en esa conversación, entra en ese encuentro, deseando la paz que tú quieres para ellos, más de lo que la quieres para ti mismo. Te encontrarás enviándoles amor, rodeándolos de luz, y casi te resultará divertido ver sus esfuerzos por arrastrarte a su negatividad. Resulta casi divertido. Todos mis familiares se han dado por vencidos con Wayne. No hay ni uno solo que siquiera piense por un instante que pueda hacerme sentir culpable o manipularme para que sea lo que ellos creen que debo ser, porque les envío tanto amor por quienes son y lo que son y yo solo. Sus opiniones sobre mí son irrelevantes. Creo que la frase más importante que puedes recordar es que lo que piensas de mí no es asunto mío. No estás diciendo que sea indecisa, estás diciendo que sigas haciendo lo que creo. Por supuesto que no. No tienes que ser indeciso para nada, pero puedes enviar suerte. Sabes, la respuesta que tienes. 2 personas que te están diciendo que debería hacer esto o debería hacer aquello es. Gracias. Agradezco tu preocupación. Gracias por tu opinión. Eso fue muy interesante. Nunca lo había pensado de esa manera. Eso es muy amable. ¿Cómo te encuentras hoy? Puedo hacer algo para que tu vida sea mejor. En otras palabras, lo aceptas, no discutes, no peleas, te niegas. ¿Alguna vez has intentado pelear con alguien que se niega a pelear? Antes de que te des cuenta, te unes a ellos en su paz. Y eso es lo que tienes que ser. Ese es el tipo de ser en el que quieres convertirte. Entendido, voy a trabajar en ello. Genial. Lee el capítulo 9 de El poder de la intención. Te cambiará la vida, lo prometo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, Lori y Dr. Dyer. ¿Estás listo para volver a la ciudad de Nueva York? Tenemos a Lorraine en la línea nuevamente. Puedes llevarme donde quieras. Tenemos a Lorraine en la línea nuevamente. Tenemos una llamada de Nueva York. Lorraine, Hola. bienvenida de nuevo a Dyer Do. Hola, ¿cómo estás? Estoy genial. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un amigo que es muy, muy cercano a mí. Él es una persona muy, muy espiritual y medita durante periodos de tiempo extremadamente largos. Ahora siente que ha estado canalizando o recibiendo información. Y me pregunto, ¿proviene de su ego o realmente está recibiendo mensajes como maestros ascendidos que le están dando dirección y diciéndole qué hacer? Me preocupa un poco. ¿Puede alguien meditar demasiado? ¿Qué es lo que piensa él acerca de los mensajes que está recibiendo y qué clase de mensajes son exactamente? Son como una especie de llamados para que contacte a una persona muy, muy famosa, que él podría ayudar a esta persona famosa que está muy enferma y para que renuncie a todas sus posesiones y se dedique a trabajar por la causa de un santo en particular. Y, bueno, que vaya a lugares muy lejanos y que viva. ¿Y los cumple? Sí, algunos de ellos sí los hace. ¿Y cómo? ¿Y cuál es la reacción para él? ¿Se siente bien con todo esto? Él se siente listo para dedicar su vida a una causa. ¿Y él, al hacer esto, está haciendo daño a alguien? No, la verdad es que no está haciendo daño a nadie. Entonces creo que él está escuchando lo que sea que esté escuchando, y si eso es auténtico para él, y no está lastimando a nadie ni a sí mismo en el proceso, entonces deberías enviarle todas las bendiciones que te sean posibles. Si por otro lado él siente que está haciendo, ¿sabes?,
manipulado o que le están quitando su dinero y cosas por el estilo, existe una posibilidad de que eso esté ocurriendo. Pero, ¿sabes? Es algo muy improbable para una persona que medita mucho, porque cuando meditas realmente estableces un contacto consciente con Dios, y cuando lo haces realmente no se te otorgan, ¿sabes?, indicaciones para realizar ninguna acción que pudiera ser perjudicial para los demás. Él probablemente se encuentra en un camino espiritual muy elevado, y si él se siente en paz y feliz y no está haciendo daño a nadie, le concedería todas mis bendiciones. Adelante. Una pequeña cosa más es cuando este señor se despierta de su meditación, tiene muchísimo, muchísimo frío. Sí, bueno, la meditación puede hacer muchas cosas, especialmente si se adentra muy, muy profundo. Puede, ya sabes, lo que ocurre es que uno toma cada vez menos respiraciones y de hecho se puede llegar a un punto en el que solo se toma una respiración cada 2 minutos, más o menos, y la circulación empieza a ralentizarse y así. Pero no hay, en mi estimación, y nunca he oído de una persona que se meta en dificultades por una meditación excesiva. Creo que el único problema podría ser que él simplemente descarte todo lo demás en su vida en favor de ello, porque puede ser adictivo si llegas a ese extremo. No hay mucha gente que llegue a ese extremo. Y un espíritu juguetón que quizás quiera simplemente enviar información falsa, ¿eso es una rareza? Eso no va a suceder, de ninguna manera. No hay el lugar para eso. No va a haber información falsa que le llegue. La información que él está obteniendo y a la que está accediendo es, en realidad, su conexión con su propio ser superior. Y si se trata de información falsa, es porque él mismo ha elegido identificarla como tal. No es que alguien más por ahí le esté dando algo que no sea verídico. De acuerdo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Dale mucha paz. Lo haré, claro que sí. Que Dios te bendiga, Lorraine. Gracias, Lorraine. Gracias. Y felicidades, estás un video más cerca de quien estás destinado a ser. Para más videos increíbles de Wayne Dyer, échales un vistazo justo aquí a mi lado. Creo que te encantarán. Sigue creyendo y te veré allí.